Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes en este su programa Shalom Shalom Jerusalén. Eh, Hoy, verdad, venimos nuevamente con el propósito de enseñar la palabra del Señor y, como le hemos dicho, este programa está diseñado con el propósito de edificar a la iglesia, de atraer nuevamente al que está apartado de los caminos del Señor y predicar el Evangelio a todo aquel que aún no lo ha recibido. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están sintonizando este programa aquí en el sur de California, hermanos en Cristo, amistades y de igual manera en México, Centroamérica y alrededor del mundo a través de todas las redes sociales, ¿verdad? Especialmente en Facebook. Gracias por acompañarnos, es una bendición que nos acompañen en esta preciosa hora, ¿verdad? Saludos a todos, a nuestro hermano Miguel Arredondo en San Bernardino y a nuestra hermana Alma Barragán en la ciudad de Covina. Gracias por sintonizarnos. Hoy es un día precioso, maravilloso que Dios nos ha permitido el poder tener la oportunidad, hermanos, de disfrutar este momento juntos. Hoy me acompaña, ¿verdad?, el pastor Esdras Hernández en esta preciosa hora. Y pues le voy a dar el tiempo para que nos dé un saludito y también nos inicie con oración el programa de hoy, hermano. Pastor. Amén. Gracias, Pastor Josué Berganza. Es un gozo poder estar aquí nuevamente. Queremos ser de bendición para los oyentes, para los que nos sintonizan en este momento y queremos compartir un momento muy especial con ustedes de la palabra y que sea nuevamente, como digo, de bendición, y sé que va a ser de bendición porque es la palabra de Dios la que vamos hoy a compartir para que traiga edificación. Así de que vamos a hacer una oración y a iniciar este programa, hermano Josué. Amén. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta hora. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Venimos, Señor, para que tú nos puedas bendecir una vez más, puedas bendecir a la audiencia, Señor, a través de tu palabra. Señor, y que este momento, Señor, no solamente sea de bendición, sino que sea placentero para aquellos que están tomando este tiempo al ver este programa, Señor, donde su espíritu y su alma puedan ser bendecidos y edificados con tu palabra. Señor, toma el control y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda edificar en este momento, Padre, a cada uno de los que nos sintonizan en el canal Maná del Cielo. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Esdras. Bueno, hoy seguimos con nuestra serie, Cuidado cómo te ejercitas, y el tema que hoy traemos es Sé fiel en tu posición. Leo la porción que vamos a estar hoy meditando, es Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37, y quiero leer el 33. Lo quiero leer primeramente en la versión Reina Valera y luego lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Dice el 33, y llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La versión Dios habla hoy dice, llegaron a la ciudad de Cafarnaúm, cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Entonces, con base a esto, queremos tratar este tema importante que tiene que ver de ser fieles en nuestras posiciones. Es una manera de ejercitarnos también para poder nosotros, como creyentes, ¿verdad?, enfocarnos en nuestra meta. El ejercicio en sí nos ayuda a enfocarnos en nuestra meta. Como he venido poniendo el ejemplo del atleta, el atleta, ¿verdad?, se empieza a ejercitar con un propósito, alcanzar la gloria, alcanzar, ¿verdad?, el campeonato, alcanzar el podio, alcanzar entonces que sea galardonado en la competencia que él participa. De igual manera, nosotros en el servicio de la obra de Dios, lo que nos mantiene a nosotros enfocados es el hecho de que nosotros, a través del servicio, queremos expandir el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Y el ejemplo, hermano pastor, de las que Jesús nos dio fue eso. Siendo Amén. Él 100% hombre, siendo él 100% humano, se enfocó en un solo objetivo, el cual era la cruz del Calvario. Y por eso hoy queremos tratar sobre este tema. Pastor. Sí, Pastor Josué, yo creo que es un tema muy importante. Si ustedes lo ven ahí en la pantalla, el tema es sé fiel en tu posición. Y no hay cosa más importante que saber desarrollar la posición donde Dios nos ha puesto. Es muy importante que nosotros sepamos cómo desarrollar el trabajo que Dios nos ha dado a cada quien, porque a cada quien le ha dado diferentes
dones, habilidades, talentos, pero hay una virtud muy especial que es la que hoy vamos a estar aprendiendo juntamente con el pastor Josué, que nos va a llevar, sí, nos puede llevar a la grandeza, pero con una buena motivación en el corazón y no con una motivación que nos puede destruir, que es lo que Dios no quiere en nuestra vida. Así de que va a ser de bendición este tema, pastor Josué. Amén, amén. Trato el primer punto con ustedes y es, sin ejercicio hay mediocridad. Y es importante esto, hermano. El atleta, si no se ejercita, entonces va a ser mediocre en el terreno de juego, en cualquier competencia. Va a ser un mediocre, no va a correr bien, no va a participar y no va a ayudar. Ahora, antes de poder continuar acá, nada más quiero decirles que Jesucristo había tomado una gira evangelística por las ciudades de Judea, Samaria y por esos alrededores, pero llegó un momento después de aquel evento de sanar a aquel hombre que estaba posicionado, ¿verdad?, de una manera terrible. Tomó la decisión de llevarse a sus discípulos por otra área, dar una pequeña vuelta para llegar a Capernaum, con el propósito de tener un retiro espiritual con sus apóstoles, enseñarles un poquito más privadamente y de esa manera, ¿verdad?, irlos preparando para lo que venía. Y Jesucristo les anuncia anteriormente su muerte. Les dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Pero esta revelación de Jesucristo, esta noticia de Jesucristo a los apóstoles, les trajo a la mente algo que no venía al caso. Ellos empezaron a pensar en posiciones de rango. Se muere el maestro, entonces ¿qué posición nos toca? Y esto empezó a causar un sinfín de problemas. Por esa razón decimos en nuestro primer punto, sin ejercicio hay mediocridad, hay problemas. Suscitó una discusión, pastor, entre ellos mismos de saber qué posición te toca. Pedro, ya sabemos cuál es tu posición. Juan, ya sabemos cuál es tu posición. Jacobo, ya sabemos tu posición. Pero yo, Mateo, ¿cuál te va a tocar? Y esa era la discusión que traía. Llegaron a la casa donde ellos se estaban posando. Algunos creen que tal vez la casa de Pedro. Jesucristo entonces allí empieza a hacerles una pregunta. ¿Cuál es el problema que traen? Se imagina, ¿verdad?, un padre de familia que está por morir y lo que están pensando sus hijos es en la herencia. No están pensando en la gravedad del papá, no están pensando en su problema que está ocurriendo con ellos. Ellos simplemente están pensando un hermano con otro hermano, bueno, a vos te va a tocar la casa, a este le va a tocar esto y a aquel le va a tocar esto. Y el papá sufriendo y oyendo eso. ¿Qué cree usted que está causando en el papá eso? Sí, como dolor. Lo que podría haber causado en el corazón de Jesús. Tristeza, ajá. ¿Amén? Sí, yo creo de que sí causó tristeza en el Señor porque los discípulos totalmente lo que mostraron era de que desconocieron la causa por qué el Señor había venido. ¿Cuál era el propósito, el plan de que el Señor haya venido a la tierra? Ellos estaban buscando posiciones antes que servir, antes que llevar el reino. Buscaban anhelos, pero que no eran anhelos que venían de Dios correctamente. Entonces yo creo de que sí, el Señor cuando vio eso en los apóstoles, en los discípulos, porque más adelante fue cuando ellos se convirtieron en apóstoles, pero aquí eran discípulos, estaban aprendiendo del maestro. Y cuando el Señor ve eso, Él les pregunta qué era lo que ellos platicaban, cuáles eran sus preguntas, porque el Señor ya conocía lo que había en el corazón de ellos. Entonces yo creo que aquí es donde el Señor nos enseña algo muy importante para aquellos que le servimos a Dios. Porque si nosotros no nos sabemos enfocar en sí, en la esencia del ministerio, del llamado, nos podemos equivocar. Podemos estar sirviendo, pero de una manera incorrecta. Claro, y el 34, ¿verdad? Dice el escritor acá que ellos callaron. Y esto causó vergüenza en ellos cuando Jesús les pregunta al entrar a la casa. Pero me encanta, ¿verdad?, la manera como Jesucristo trata estos problemas con los discípulos, sabiendo que eran niños, ¿verdad? Entra a la casa, no lo hace en la calle, sino que ya cuando está cerrada la puerta de la casa, entra allí y les empieza a explicar y les dice qué es lo que venían discutiendo.
Ellos callaron, se sintieron avergonzados porque el problema era que venían discutiendo acerca de estas situaciones y problemas que tenían que ver con las posiciones, porque su mentalidad aún estaba en un reino político. Sus mentes aún estaban pensando en un reino político, estaban pensando en un Mesías político, no estaban pensando en un Mesías redentor, en un Mesías salvador, sino que ellos estaban pensando, Jesucristo ya está acá, va a establecer un reino, entonces nosotros somos sus allegados, ¿dónde nos va a poner? Y esa era la mentalidad de ellos. Con esto voy a mi segundo punto, y es Jesús enseña el camino hacia la grandeza. El tema es, sé fiel en tu posición, no de rangos, sino de lo que Jesucristo quiere enseñar acá. Leo con ustedes el versículo 35, el cual dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿verdad? Esa es la grandeza del servicio. Esa es la posición en la cual Jesucristo quiere tenernos a nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Jesús entonces toma su posición de maestro, se sienta con ellos y les empieza a decir, ok, ustedes quieren hablar de posiciones, esta es la posición que yo quiero que ustedes aprendan. Les dice primero, ¿quién quiere ser el primero? ¿Quiere ser el primero? Grande, posición de altura, el tener, ¿verdad? El lugar de preeminencia, ver a los demás desde arriba. Y ese es el primero. El mundo quiere eso. Los hipócritas querían eso. Pero Jesucristo les está diciendo, yo quiero que ustedes sean diferentes. Luego les dice, el que quiere ser el primero tiene que ser el posterior de todos. ¿Quién es este? El último. El lugar de menor honor. El de humildad. La enseñanza del maestro es que tiene quería tomarlos a ellos y enseñarles cuál es la posición en la cual deben de ser fieles. Y luego termina el versículo diciendo, y el servidor de todos, porque la grandeza del reino celestial tiene sus raíces, hermanos, en el servicio, considerando las necesidades de los otros. Amando al prójimo. Exacto. O sea, yo creo de que si esa es nuestra motivación, es lo correcto. Cuando en verdad tú quieres ser grande, pero sirviendo a los demás. No sirviéndote a ti mismo, sino verdaderamente viendo los propósitos del reino de Dios, que es restaurar las vidas, restaurar las almas, alcanzar las almas. Que si ese es el propósito, yo creo de que no está mal, Pastor Josué, que una persona quiera ser exitosa en el reino. Claro. Porque no, el Señor es interesante, porque el Señor no les dijo acá que no podían ser el primero, sino que el Señor les dijo cómo podían ser el primero. Exacto. Y era sirviendo a los demás. Entonces, claro, yo creo que eso es muy importante. El Señor no está en contra de las aspiraciones que nosotros tengamos, porque todo servidor, todo obrador, queremos ser exitosos en la obra del Señor. Queremos ser laboriosos, gente que trabajemos y que alcancemos todo aquello para tener éxito en el servicio de Dios. Pero yo creo de que si en nosotros hay problema de orgullo y de inseguridad, esto nos puede llevar a valorar más la posición o el prestigio que el servicio en la obra de Dios. Entonces, yo creo de que la motivación acá, a qué es lo que nos quiere llevar a ser grandes, es lo que es malo. Claro, y sí, ahí está la clave, ¿no? Y bien claro, como lo dice acá el pastor, en realidad Jesucristo no está estorbándoles el camino a ser el primero, sino que tienen que empezar desde lo que es el principio, ser servidor de todos. E inclusive si llegamos a tener un lugar de preeminencia dentro del cuerpo de Cristo, de todos modos estamos para servir a todos. Amén. Porque esa es la idea del reino, esa es la idea de ser fiel en nuestra posición, para poder servir a otros y ayudar a otros en lo que sea posible a crecer. Jesucristo utiliza el término será. O sea, cuando dice el Señor, y si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. O sea, lo que Jesucristo está hablando acá es más bien lo que uno quiere que eso suceda. Uno tiene que empezar entonces a entender que nuestra posición tiene que empezar a ser de servidores dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es esencial que esto, hermanos, nosotros lo consideremos para que podamos nosotros ejercitarnos de la mejor manera y poder de esa manera, ¿verdad?, ser útiles a otros y alcanzar la meta. El punto es, no solo yo quiero alcanzar la meta,
sino que de igual manera mi hermano alcance la meta. Porque aquí no es, ¿verdad? Yo quiero llegar primero, sino aquí todos tenemos que llegar primero. Eso. Todos tenemos que llegar juntos al lugar de nuestro destino. Así ¿Verdad? es. ¿Verdad, Sí, pastor? sí, sí. Sí, yo creo que sí. Me gusta porque hay una parábola en el Antiguo Testamento, en Jueces, hay una parábola que resalta este tema, este punto. Y quiero leer estos versículos, Claro. porque en Jueces capítulo 9, versículo 8, dice en adelante, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero aquí viene la respuesta, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Aquí cambia, porque le hablaron a la zarza y le dijeron, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, ¿qué vemos aquí, Pastor Josué? Aquí lo que vemos es que la gente que busca la grandeza es aquella gente que se siente insegura de sí mismo. Gente que siente que no tiene identidad en el reino de Dios. Porque estos árboles tenían segura su identidad. Cada quien sabía para lo que servía. Exacto. Cada quien sabía cuál era su propósito dentro de donde Dios los había puesto con diferentes motivos. Pero ¿qué pasó? Aquí lo que sucedió es que llegaron, dice, a la zarza. La zarza es un chiribisco, como decimos en nuestro país, en Guatemala. Solo esta fue la que, como ella no daba fruto y no era productiva para nada, ella dijo, no, pues yo quiero ser la grande, yo voy a reinar. Vénganse y acobíjense bajo mi sombra. Entonces aquí vemos, Pastor Josué, que nosotros tenemos que saber que lo que nos va a ayudar a nosotros servir a Dios sin ningún mal motivo es cuando nosotros estamos seguros de nosotros mismos. Lo que le pasó al Señor Jesús. Él sabía quién era. Claro. Y por eso no tuvo problema en lavarle los pies a sus discípulos. Pero el que no tiene esa identidad, el que no sabe quién es, un trabajo que parece ser cualquiera o parece ser lo más bajo, se le hace ofensivo, se le hace humillante. ¿Por qué? Porque no hay identidad. Pero el que tiene identidad, el que tiene seguridad, no importa lo que haga, no importa dónde esté, no importa qué es lo que esté desarrollando dentro de la obra del Señor, él va a saber que ahí donde Dios lo tiene, el gozo del Señor es que él sea productivo y que dé fruto. Por supuesto, y ese es el enfoque de este mensaje, que cada uno de nosotros seamos fieles donde Dios nos ha puesto. Amén. Con el propósito de engrandecer el reino de Jesucristo. Voy a la tercera cosa acá en este mensaje, y es el ejemplo de un niño para hacer clara la lección. Versículo 36 dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que también me envió. Jesucristo Amén. Entonces enseña el ejemplo de humildad y servicio puesto en los brazos de Jesucristo mismo. Toma un niño entonces en sus brazos para enseñar cuál es la verdadera grandeza que debe haber en los creyentes. El hecho de saber de que hay niños que necesitan de nuestra ayuda y que nosotros también tenemos que aprender a ser niños en el reino para poder de esa manera, ¿verdad?,
crecer más. El hecho entonces de presentar a un niño ante los discípulos marcaba el enfoque real del súbdito del reino, de ver las necesidades y del cuidado de aquellos que son niños. Esa es la idea del mensaje, esa es la idea que Jesucristo quería transmitir en los discípulos, que aprendieran a ser servidores, que velaran por las necesidades de los demás, de aquellos que iban creciendo, de aquellos que estaban empezando su caminar, para que de esa manera fueran fuertes en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, Jesucristo pone a este niño acá como un ejemplo. Como un ejemplo, y dice, si reciben a un niño como este, le dan la bienvenida, es a mí a quien me dan la bienvenida. Es al que me envió al que le dan la bienvenida. Por lo tanto, Jesucristo entonces dice a sus discípulos, olvídense de los rangos, olvídense de esas posiciones, empiecen a ser servidores. Sí, amén. Sí. Amén. Dígame, pastor. Sí, yo creo que estas enseñanzas nos ubican, Pastor Josué, porque sí, se tiende mucho dentro del reino, dentro de la obra del Señor, a ver quién es el más grande o quién es el que está en primer lugar. Pero aquí yo creo de que lo que el Señor nos enseña es muy importante, porque quita todo motivo malo que haya en nuestro corazón del servicio hacia Dios, porque algunos le servimos a Dios, pero le estamos sirviendo con malos motivos. Ser grandes ellos, y no que sea grande Dios. Entonces yo creo de que esos motivos en el reino de Dios son muy destructivos, destruyen, porque entonces ya comienza a haber problema, ya comienza a haber inconformidad en lo que estamos haciendo para Dios. Y yo creo de que si nosotros le queremos servir a Dios, tenemos que tener un corazón de niño, un corazón verdaderamente, como decía ahí Pastor Josué, decía un corazón verdaderamente sencillo como niño, porque esa es la manera en que Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Pero el que tiene un corazón que es muy duro, un corazón que es muy altivo, no va a poder servir en el reino de Dios. Claro, ¿verdad? Y acá Jesucristo pues les enseñó de esta manera, y me imagino la cara de los 12, ¿no? Cuando Jesucristo toma al niño, estando ahí reunidos, ve al niño, le dice, ven para acá, mi hijo, lo agarra en los brazos, y imagínese aquel niño en los brazos de Jesús, ¿no? Como nosotros nos pudiésemos sentir como niños en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero se quedaron tan asombrados. Yo me imagino la cara que han de haber puesto cuando les dijo, miren, aquí hay un niño, y ustedes tienen que aprender a tratar las necesidades de este niño, porque este niño que ustedes ven acá tiene necesidades. Sí. No se puede valer por sí mismo. Aún no puede ir a trabajar y traer su sustento. Depende del papá, depende de la mamá, depende aún, ¿verdad?, de los que los rodean para poder subsistir, crecer, madurar y empezar a ser productivo. Amén. Miren a este niño. Es hora, les dice, y yo imagino qué golpe tan duro haber sido para ellos en sus mentes y en sus corazones, el hecho de ver a Jesucristo con este niño, y les dice, ya olvídense de eso y empiecen a servir. Y esto es lo esencial, hermanos, en su congregación. Vaya a la congregación con el único objetivo de servir, de ayudar. No espere si el pastor lo va a hacer o no. Muchas veces los pastores están tan cargados, tienen muchas cosas que hacer también, y necesitan de la ayuda de usted. Amén. De que usted sea fiel en su posición, de que usted sea fiel en la iglesia, de que usted sea aquella persona que esté dispuesta a cooperar, a ver en qué sirvo, a ver en qué ayudo. Si usted sabe que hay una persona que acaba de aceptar a Jesucristo, necesita de su ayuda, vaya y tiéndale la mano, enséñele a caminar. Si cae, sosténgalo, ayúdele a levantarse, pero no ande pensando en querer tener la posición que tienen otros. ¿Cómo es que a este sí y a mí no? Olvídese de eso y haga lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos. Enfóquense en servir. Amén. ¿Verdad, Pastor? Sí, es muy importante, Pastor Luis. Y ahorita que usted decía eso, yo pensaba que hay gente que tiene tantas cosas lindas para dar para el Señor. Lo que pasa es que a veces nos desenfocamos, pero si supieras que el Señor se agrada con lo que tú tienes para Él, no necesitas tener algo que otros tienen. Lo que tú tienes es grande para el Señor y el Señor se alegra en eso. Amén.
Amén, hermanos. Ha sido una bendición el poder meditar en este pasaje y poder darles a entender, ¿verdad?, la realidad de lo que nosotros ahora somos y nuestra posición en Cristo Jesús. Y entonces nada más pongámoslo por obra. Gracias a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando en esta hora del programa. A nuestro hermano, a mi esposa, gracias por acompañarnos. Nuestro hermano José Argüello, gracias, ¿verdad? Y saludos a todos aquellos que están Ruth viéndonos. Hernández también. Amén. Mi Nuestra cuñada. hermana Ruth, ¿verdad? Cuñada de nuestro hermano pastor acá, qué bueno. Sí, amén. Qué bueno que también está acá con nosotros en el programa. No, lo único les exhorto, hermanos, sigamos adelante, siga congregándose. Si no tiene una congregación, ¿verdad?, busque una. Acá con el pastor Esdras también hay una congregación. Si usted vive por el área de Los Ángeles, ahí entre la Beverly y la Temple, Y la Tempo. ahí sobre la Glendale, ahí puede también acompañarnos, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga, les deseo una bendecida noche y adelante en Cristo Jesús. Amén. Varón, Dios les dígale. bendiga, sí, les saludamos y que sea de bendición cada tiempo que estamos con ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Shalom, shalom.